Las últimas semanas, el humo y las cenizas cubrieron de gris la ciudad de Rosario y las zonas aledañas. Pero con el correr del tiempo, el humo llegó a provincia de Buenos Aires. Ciudades como Pergamino ya se encuentran afectadas. Se calcula que llegará en la próxima semana al área metropolitana de Buenos Aires. Es que la quema de las islas del río Paraná creció indiscriminadamente y sin que las autoridades tomen medidas. Se trata de un verdadero ecocidio. Los productores ganaderos realizan quemas todos los años. Ahora, en pocas semanas, duplicaron la cantidad de focos ígneos que hubo durante todo el 2019. Las consecuencias en la fauna y la flora local son graves. Miles de animales arrasados por el fuego o corridos de su hábitat natural. Aún no hay números de qué cantidad perdieron la vida. También las consecuencias afectan a los habitantes de las ciudades vecinas, donde el humo provoca problemas respiratorios. La contaminación en el aire de la ciudad de Rosario ya se encuentra 5 veces por encima de lo permitido. Allí se realizó un abrazo simbólico al río, donde una multitud se reunió a lo largo de la costanera para exigir el fin de las quemas y que se implemente la ley de protección de humedales. El gobierno nacional declaró la emergencia y zona crítica de protección ambiental al delta del río Paraná. Sin embargo, aún no hay responsables por estos incendios intencionales. El trasfondo de estos son negocios rentables. El modus operandi de empresarios como Baggio es el mismo que se vio en Brasil con las quemas del Amazonas. Provocar incendios para desmontar y usar los terrenos en la producción agropecuaria. La sed de ganancia de estos sectores es a costa de nuestro planeta y la salud de millones. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Sin Vueltas desde Santa Fe. Como veíamos en el comienzo, feroces incendios destruyen los humedales del Paraná. Empresarios del agro arrasan con la vegetación y con la fauna en las islas de Entre Ríos para abrir paso, por supuesto, a los proyectos sojeros y ganaderos. Y hablando de empresarios inescrupulosos, finalmente vimos la crónica de un retroceso anunciado, como podríamos decirle, a los tires y aflojes en torno a Vicentín, que finalmente culminaron con el anuncio del retroceso del proyecto de expropiación. Desde los primeros días, desde el Frente de Izquierda Unidad, planteamos que había que ser claros, que había que ir por la expropiación sin pago de esa empresa, y ante cada incongruencia del gobierno dijimos que había que tomar medidas de fondo. Alberto, y sin lugar a dudas Perotti, dieron marcha atrás día tras día hasta que finalmente aclararon que la expropiación directamente estaba fuera de la mesa. Teníamos pensado para hoy un programa diferente, pero las novedades de la vertiginosa realidad política del país y de la provincia nos obligaron a girar el timón. Hoy vamos a escuchar fragmentos de la entrevista que Sebastián Tudino le hizo a Carlos Delfrade, horas antes del anuncio del presidente y de Omar Perotti. Presten atención a lo que nos cuenta. La historia de esta empresa, nacida en el norte de Santa Fe, que tejió complicidades con gobiernos constitucionales y con dictaduras, y que hoy le abre una crisis significativa al gobierno de Alberto Fernández. Luego de escuchar al diputado del Frente Social y Popular y periodista Delfrade, hablaremos de las consecuencias de los últimos anuncios del gobierno en relación a Vicentín. Y para terminar, un programa verdaderamente interesante, conversaremos con Ezequiel Gato, docente de la Universidad Nacional de Rosario, becario del CONICET y compilador del libro El Nuevo Activismo Negro, que nos compartió su visión sobre el movimiento Black Lives Matter, que hoy sacude no solo a Estados Unidos, sino a varios países de Europa y del mundo. Hablaremos con él los inicios del racismo y su rol en la economía norteamericana. Estamos en un nuevo programa de Sin Vueltas, del programa de la Izquierda Diario Multimedia de Santa Fe. Esta vez estamos con Carlos Delfrade. Los santafesinos y santafesinas lo deben conocer. Quien no, Carlos es periodista, es escritor, es diputado provincial por el Frente Social y Popular y es miembro de la comisión que es de seguimiento del caso Vicentín, que es lo que queremos charlar. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, y la verdad que estoy muy contento y ojalá que les vaya muy bien. Nada, para entrar sin vueltas, sí, también en el tema Vicentín. A través de la aparición pública del presidente hablando sobre el caso, hablando sobre la intervención, sobre la posible expropiación, una de las cuestiones que sale de luz es la mega estafa del Grupo Vicentín durante el gobierno de Macri y la estafa con el Banco Nación. Pero efectivamente sabemos de que
este ilícito, esta estafa permanente de Vicentín, viene de mucho antes. Sí, sí. Contanos un poco sobre eso. Sí, yo creo que Vicentín es la expresión y la síntesis del desarrollo del gran capital en la Argentina, de las grandes empresas. Se crea ya por principio de lo que va a ser la década infame, porque se crea en 1929, norte profundo de la provincia de Santa Fe, en esas dos ciudades que están juntitas, como está juntita Capital Federal de Avellaneda, como Rosario de Villa Gobernador Galvez, en Avellaneda Capital Federal el Riachuelo, en Rosario y Villa Gobernador Galvez el Saladillo, allá el Arroyo del Rey. El Arroyo del Rey separa a Reconquista de Avellaneda. Ahí en Avellaneda se crea Vicentín, primero vinculado al algodón. Eso es muy importante después para una de las historias, con una dictadura previa, que ahora la vamos a contar, y con el acopio de cereales. Eso empieza a crecer, es una figura de familia realmente emprendedora. Dos hermanos, los hermanos Vicentín, fundan esto. En la década del 60, con la primera dictadura fuerte que fue la de Onganía, ahí se quedan con tierras en el departamento Vera y en el departamento General Obligado, de donde sale el algodón que después llevan a la algodonera Avellaneda, que está en el Parque Reconquista, donde le están pagando hoy a los 500 trabajadores un salario promedio de 24.000 pesos, en donde se reconoce por hora 100 pesos la hora, y donde por antigüedad, por recibo que nos dan los propios trabajadores, 10 pesos. Que están en conflicto en este momento. Y que están en conflicto. Le dieron tierras fiscales, se las cede la dictadura de Onganía. Estado bobo y cómplice de una dictadura como la de Onganía, que le da eso a Vicentín. En la dictadura del 76, en el genocidio del 76, Vicentín produce la desaparición, secuestro y tortura de 22 trabajadores, todos marcados por el jefe de planta de Vicentín. De esos 14 eran delegados sindicales y de ellos lo denunciaron 5, y los 5 están en lo que se conoce como la causa Zambueli, que es la causa de la Fuerza Aérea de Reconquista, que funcionó como un gran centro clandestino de detención. Vicentín, por esos secuestros, es premiado por la dictadura, y en 1979 le dan nada menos que el puerto de aguas profundas del Paraná de Ricardone, a la altura de la ciudad histórica de San Lorenzo. Ahí empieza un salto cualitativo de Vicentín. Otra vez el Estado banca eso. Le da nada menos la posibilidad de exportar, de entrar en el negocio agroexportador. 3 años después, en 1982, Domingo Felipe Cavallo, como presidente del Banco Central de la República Argentina, estatiza la deuda de Vicentín, que en aquel momento era de $2 millones. Otra vez, Estado bobo y cómplice, bancando a Vicentín. 19 años después, en el año 2001, Vicentín fuga $135 millones. ¿Quién se hace cargo de ese rojo para el Estado Nacional? El Estado Nacional, bobo y cómplice. 19 años después, ahora, 2020, Vicentín, que factura 220.000 pesos por minuto, que ganó 30.000 millones de pesos, de acuerdo al último balance, aparece con una deuda de 1.350 millones de dólares, 300 de los cuales es una deuda con el Banco Nación. Esto establece la historia de Vicentín, siempre vinculado a un Estado bobo y cómplice, y que ahora nos quiere dejar toda la deuda para lavar dinero y fugar capital, como se está demostrando ahora en la justicia penal paraguaya, a través de offshore, de Panamá y de las Islas Vírgenes. En el medio de esto, la gran cuestión es si antes de discutir el modelo futuro, vamos a la fase 1, como diríamos en la pandemia, vamos a la fase 1 de Vicentín. La fase 1 es la intervención. Se va a profundizar la investigación para verificar quiénes son los delincuentes del Estado Nacional macrista. Se va a verificar en la intervención y se va a profundizar la investigación para ver quiénes fueron los directivos corruptos de Vicentín. Nosotros queremos que sí, para que no volvamos a tener otro capítulo de Estado bobo y cómplice. Esto que está señalando, queda claro de que son estafadores de hace 2 minutos, son estafadores seriales. Sí. Que no es una manzana podrida del empresariado con una manzana podrida del Estado, en este caso macrista, sino que es una gran historia de estafadores seriales. Entonces, si no se investigó nunca desde la dictadura Onganía a esta parte, y si de la dictadura Onganía a esta parte todos los gobiernos tuvieron algún nivel de complicidad, poner a los zorros a investigar el robo en el gallinero,
parece un poco complicado. ¿Cómo ves vos esto para poder avanzar? Yo creo que ahí tenemos sectores populares, sectores que realmente no queremos la impunidad de los delincuentes de guante blanco. Tenemos que presionar permanentemente y por eso tenemos que salir a decir estas cosas. Porque yo veo una gran tentación incluso del gobierno nacional, que sale primero a anunciar la expropiación, hoy sale a decir que habla de rescate y ver si hay una nueva oferta que se puede hacer. A mí me gustaría que se haga la expropiación y en todo caso discutimos, porque la expropiación en definitiva es una llave, la puso Juan Bautista Alberdi como imagen en la Constitución Nacional, así que no se trata de una medida leninista, claro, ni mucho menos, ni chavista. Es una llave que tiene el capitalismo para meterse dentro de una empresa estafadora. Nosotros creemos que tenemos que presionar para realmente saber dónde va a parar la guita del Banco Nación. No solamente del Banco Nación, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de la aduana de San Lorenzo, en donde además hay que investigar si Vicentín, además de sus facturaciones y exportaciones, no habilitó que a través de sus puertos entre y salga desde contrabando de armas a narcotráfico, porque eso está absolutamente relacionado. Y además el sistema financiero. Alguna vez hay que discutir en Argentina que el Banco Nación hace esto porque la ley de entidades financieras aún presente era de febrero de 1977, la ley de entidades financieras de la dictadura, que ningún gobierno de la democracia argentina ha tirado. Por eso siempre lo financiero está por arriba de lo productivo. Y acá tenemos el gran problema. Y por eso están apareciendo también las últimas semanas una serie de estafas de cerealeras, de corredoras de bolsa, que dejan el tendal de productores en los pueblos de la provincia de Santa Fe porque lo financiero sigue estando por arriba de lo productivo. Así que yo, más que esperanza, yo tengo la idea de lo que sí vamos a hacer muchos sectores de empujar la investigación, ahora que lo hagan. Bueno, esto lleva necesariamente, ¿no? Fase 3, para usar tu metáfora. Sí. El presidente habló de soberanía alimentaria. Sí. Una contradicción aberrante cuando estamos hablando de Vicentín, cuando estamos hablando de IPF Agro. Claro. ¿Qué opinás al respecto? Yo creo que es una bella bandera que tiene la literatura del peronismo, la literatura del kirchnerismo tiene eso. Yo no le puedo criticar el esfuerzo literario, pero no tiene poco que ver con la cuestión política. Eso, cuando le estaba viendo el anuncio del presidente, que a mí me había gustado mucho, la cuestión de la intervención, de la expropiación, a mí me gustan esas cosas, que lo digan. Total, en el medio después vamos a la discusión, pero que lo digan a mí me gusta. Pero después lo de la soberanía alimentaria ya me parecía que más tenía que ver efectivamente con un relato lejano de la realidad, porque los que conocemos Vicentín sabemos que tiene muy poca incidencia. Es algo que me digas, van a expropiar el friar que está exportando y que tiene muchísima producción, y que vos digas eso, lo meto directamente, esa carne que produce el friar, lo meto directamente al mercado interno y para los sectores populares. Pero tengo la idea de que el presidente no conoce ni siquiera lo de friar. No solamente eso, Vicentín, el grupo Vicentín tiene solamente el 9% de lo que es la exportación de las cerealeras en el país. Por lo tanto, el 91% quedaría exactamente igual. Pero además, tenemos que pensar que IPF Agro y el sistema agroexportador argentino, soja dependiente, etcétera, está puesto en cuestión. O sea, nos está diciendo, bueno, vamos a pensar Vicentín, qué tipo de grano vamos a moler, si vamos a estar ligados al negocio agropecuario. El modelo extractivista, lo que está en tela de juicio también es esta idea. Nosotros, ¿hasta dónde podemos cuestionar con Vicentín? A mí me parece que Vicentín es una buena excusa para discutir el país entero. Sistema de producción, sistema de exportación, el modelo extractivista. De hecho, el principal socio de Vicentín es Glencore. Glencore es el que lleva adelante Minera La Lumbrera, que saca las cosas por acá, por Puerto San Martín, por Terminal 6, no le deja un solo peso a la provincia de Santa Fe. Y es la que nos cerró Arcim en el año 2016, cuando nos dejó a 140 trabajadores en la calle y un pasivo ambiental enorme. Acá nomás, en Freire y Beltrán, una de las ciudades más empobrecidas de la zona sur de la provincia. Así que sí, es una gran excusa, pero yo creo que estamos lejos de transformar todo ese sistema que nosotros entendemos, con muchas otras compañeras y otros compañeros, que hay que transformarlo de raíz. Bueno, recién escuchamos
el historial de Vicentín en la dictadura, en el 2001 y bajo el macrismo, siempre apelando al Estado para encubrir sus estafas y sus curros. Y en el medio de entre la empresa y el tibio, confuso y enclenque proyecto de expropiación del gobierno de Alberto Fernández estaba Omar Perotti. Y sí, nadie puede sorprenderse de que él, que votó a favor de la ley macrista del pago a los buitres, que aprobó el pliego de los jueces del 2x1 para los genocidas, que le dio la espalda tantas veces al movimiento de mujeres, que encabezó la privatización del Banco de Santa Fe y que apoyó a las patronales agrarias en el 2008 durante el lockout agrario, nadie puede esperar que Perotti actúe de otra manera que, en este caso, una correa de transmisión de esta empresa Vicentín. Toda la tolerancia y la dulzura que tiene Perotti con Vicentín y con las grandes empresas del agro es proporcional a la dureza que muestra con los docentes, con los estatales, a los que ni siquiera les ofrece aumentos de sueldo y directamente a las reemplazantes ni siquiera les da un sueldo. Los laburantes despedidos a los que ignora pasa lo mismo, lo vimos con los choferes que están volviendo a una jornada de lucha y se movilizan porque no les pagan, lo vimos también con las familias que sufren la brutalidad policial como en el barrio Com. Siempre guapo con los laburantes, siempre tierno con los empresarios. Pero Perotti no es una excepción, Es una expresión extrema de la política del gobierno nacional, del conjunto del peronismo, que anunció un impuesto a los ricos y lo cajoneó antes de escribir siquiera un proyecto, que le dijo miserables a los grandes empresarios para terminar habilitando los despidos de Techín, que en campaña dijo que elegiría a los jubilados y no a los bancos, pero en el medio de una crisis enorme ajusta a los jubilados y le paga puntillosamente al Fondo Monetario Internacional. Son varios retrocesos, ya son varias las concesiones. ¿No será que esta es la política real del gobierno? ¿Acaso los gritos por izquierda no terminan siendo un disfraz para una política que consta siempre en favorecer a los que ya estaban favorecidos? Hay una crisis y es grande. No es un concepto sociológico, es una realidad que duele en los huesos de millones de trabajadores, trabajadoras, comerciantes, desocupados. La disyuntiva es, si la pagan los mismos que a la salida de la dictadura, que en el 89 y que en el 2001, es decir, los laburantes, si nosotros somos los que pagamos la deuda estatizada de monstruos como Vicentín, los curros financieros, si somos los que financiamos al FMI, o si los empresarios que hacen fiesta cuando la economía crece y que después nos heredan las desgracias cuando la crisis pega, se hacen cargo de sus propias especulaciones. No nos resignamos a que Vicentín y los que ganan siempre vuelvan a hacer lo mismo que hacen cada vez que hay una crisis en el país. Mientras los laburantes algodoneros de esta empresa están peleando por un salario y condiciones de trabajo dignas para llegar por lo menos a fin de mes, vemos el lobby de esta empresa apoyada por la sociedad rural y otros monstruos. Por eso, desde el Frente de Izquierda Unidad seguimos reclamando la expropiación sin pago, tal cual reza el proyecto que planteamos desde Nicolás del Caño, desde la bancada de Romina del Pla. ¿Habrá diputados del oficialismo que no avalen estafa de la empresa? ¿Avalarán la votación del proyecto que tiene la izquierda? ¿O primará la obediencia debida que siempre posterga las necesidades del pueblo en función de las claudicaciones de un movimiento frente a las grandes patronales? La expropiación de Vicentín debía ser la primera medida de un plan de fondo, de medidas profundas, pero no lo fue. ¿Habrá voces que digan que mientras ceden a los acreedores privados, a los trabajadores les quieren pagar en cuotas el aguinaldo? ¿Surgirán los que digan que efectivamente los jubilados tienen que estar antes que los bancos y que los aumentos de Alberto son en realidad un ajuste a los que menos tienen? Mientras participamos en la pelea contra los despidos como en la TAM, apoyando a los choferes, por los derechos de la juventud precarizada, por las banderas del movimiento de mujeres, defendemos también los derechos sobre nuestros recursos, saqueados por Vicentín y sus amigos y tolerados por el macrismo, claro, pero también por el Frente Progresista y por el Frente de Todos. Porque todos parece que eran todos, Vicentín incluido. Ahora vamos un corte y quédate para escuchar la entrevista que hizo Manuel Caramés a Ezequiel Gato sobre el Black Lives Matter. In Los Angeles, hours before a curfew was ordered, stay away. But they weren't listening. Be mad at me. Black Lives Matter. Lord, I can't breathe! I can't breathe! I can't breathe! Black Lives Matter! A partir del asesinato de George Floyd en Estados Unidos,
el movimiento Black Lives Matter salió nuevamente allí y a lo largo y ancho de todo el mundo, con movilizaciones en Francia, Brasil, Inglaterra e incluso en lugares como Palestina. Surgió muchísima bronca en las calles y llegaron a exigir la desfinanciación de la policía y tumbaron varios símbolos como estatuas esclavistas. Es a partir de la muerte y el asesinato a manos de la policía de un joven en Atlanta donde se recrudeció muchísimo la movilización y la bronca con esta institución. No justice, no peace. 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 Para profundizar acerca de las movilizaciones de Black Lives Matter y también acerca de la historia del racismo en Norteamérica, vamos a estar entrevistando a Ezequiel Gatto. Él es docente de la Universidad Nacional de Rosario y también becario del CONICET, recopilador de este libro Nuevo Activismo Negro, Lecturas y Estrategias contra el Racismo en Estados Unidos, que se los recomendamos desde aquí y bueno, ahora vamos a escucharlo. ¿Cuál fue el rol del racismo para el desarrollo de Estados Unidos como potencia mundial? Primero, es difícil separarlo de la esclavitud porque justamente una de las características de la esclavitud moderna es su fuerte componente racializado. Entonces hay un basamento que tiene que ver con como decías, el modo de producción en Estados Unidos, que está asentado en la mano de obra esclava africana o afrodescendiente. Y de hecho, bueno, todo un inmenso aparato legal y jurídico que durante 250 años se encargó de darle forma y continuidad y sustento a esas relaciones esclavistas racializadas. Entonces es difícil separarlo. Luego, quizá en términos de cuál es el lugar que tiene el racismo dentro de Estados Unidos para la historia de Estados Unidos como devenir potencia, aparte de la esclavitud, que es una de las variables, tiene que ver, creo yo, con una serie de caracterizaciones sobre la blanquitud y cuál es la misión histórica de la población blanca o del occidente blanco en relación a los proyectos de mundo. Es impensable, es muy difícil separar el proyecto imperialista norteamericano de los elementos raciales que lo componen. ¿Qué cambió desde el surgimiento de las luchas por los derechos civiles de los afroamericanos hasta esta parte? Lo que cambió, bueno, por supuesto que hay una serie de igualaciones significativas para la población afroestadounidense. Ha habido acceso a posibilidades que antes estaban vedadas, a recursos que antes estaban vedados. En paralelo ha habido otros procesos. Todas las reformas neoliberales de Reagan de la década del 80 en adelante han producido una población afroamericana marginal en el sentido estricto, es decir, en el sentido de que ya no es contada, no es tenida en cuenta para nada. En paralelo al crecimiento de una pobreza como estructural inasimilable, también una élite negra muy fuerte, poderosa y con muchos recursos diversos, desde recursos académicos, simbólicos, institucionales, a recursos económicos, políticos. Entonces lo que tenés, y un poco es lo que se ve ahora, sobre todo desde lo que yo compilé en el libro, es una élite político, económica, académica, afroestadounidense, muy alejada de las mayorías afroestadounidenses, ¿sí? Entonces es muy difícil leer la cuestión racial en Estados Unidos en términos homogéneos, económicamente homogéneos o socialmente homogéneos, haciendo la salvedad de que por supuesto la mayoría de los afroestadounidenses están en condiciones jodidas, pero eso no es una variable que los organice a todos por igual. Y, qué sé yo, un ejemplo gráfico es Obama.
Entonces, hay cosas que cambiaron, claramente. Digamos, en términos económicos, en términos de relaciones raciales, y bueno, y hay otras que no, y que tienen que ver con eso que se llama racismo estructural. En realidad hay elementos sistémicos que van más allá de la voluntad, que van más allá de las decisiones, que propician asimetrías. El impacto de la desigualdad económica en la población negra es enorme. ¿En qué otros aspectos se ven estas desigualdades? Bueno, las tasas de desempleo por lo general son, ese número es relativo, ¿no? Relativo al desempleo blanco, pero suele ser 3 veces más que el desempleo blanco. Si los blancos tienen un 5% de desempleo, los negros estarán alrededor del 15%. El otro dato fundamental es la población carcelaria. Los afroamericanos constituyen más o menos el 16% de la población en Estados Unidos. Son 40 millones. De esos 40 millones, 1,5 millones más o menos está preso en este momento. Entonces tenés sobre una población carcelaria de 2,5 millones aproximadamente. Entonces tenés un 50% de la población carcelaria es afroamericana, mientras que solo el 16% de la población estadounidense total es afroamericana. Hay una desproporción tremenda. Lo mismo, para los casos de brutalidad policial, lo mismo para el acceso a la vivienda, la calidad de los barrios, lo que se llama redlining, que es como ir marcando barrios para asegurar ciertas segregaciones de facto, que tienen que ver con el precio de la vivienda, o el alquiler, o los servicios, etc. Y ahora en concreto con el COVID, es desproporcional la cantidad de enfermos y muertos entre la población afroamericana, también porque por distintos motivos tienen peor alimentación, peores condiciones de salud. ¿Qué significó el asesinato de Trayvon Martin para el surgimiento del movimiento Black Lives Matter? Yo creo que el asesinato de Trayvon Martin paradójicamente tiene un par de elementos que lo hacen diferente a otros. Por ejemplo, el asesino de Martin no es un policía, es un patrulla vecinal de un barrio, como un barrio cerrado, digamos, en Florida, que es el que lo mata. Se llama George Zimmerman el tipo. Ese es un dato extraño en el mapa general de la brutalidad policial. ¿Qué pasa con la policía ahí? Bueno, pasa que cuando la policía llega a la escena del crimen, a Zimmerman lo dejan irse. Porque Zimmerman alega defensa propia, le dicen, bueno, listo, todo bien, chau. Y a partir del rearmado del caso y el armado de la causa, que es bastante lento, es decir, no pasa en simultáneo, no pasa justo, ni bien tiene lugar el asesinato, empiezan a aparecer las complicidades policiales ahí. Y delata unos niveles de impunidad que están casi por encima del umbral de lo que uno soporta de impunidad. Es decir, uno sabe que las sociedades tienen injusticia, tienen asimetrías y tienen impunidades, y algunas escandalizan más, otras menos, algunas escandalizan a más gente, otras a menos. Lo que pasa con Trayvon Martin es que cuando absuelven a Zimmerman, esa impunidad fue de una obscenidad tal que hizo que mucha gente se indignara muchísimo y se enojara muchísimo, y ahí se articulara un movimiento nacional. Creo que quizá el punto de quiebre está ahí. Y lo de Black Lives Matter, nace con el caso Trayvon Martin, no es que lo precede. Black Lives Matter es un hashtag que ponen unas militantes afroamericanas de Los Ángeles el día en que es absuelto Zimmerman para decir, loco, esto no puede ser, las vidas negras importan. ¿Cómo es la relación con el feminismo y las disidencias sexuales? Black Lives Matter plantea una serie de diferencias con los viejos liderazgos afroamericanos y en general los liderazgos políticos, que es ser una organización o una red de organizaciones fuertemente feminista y, que considera las disidencias sexuales como un elemento no
suplementario, no complementario de sus políticas, sino como un elemento definitorio. Y eso quiere decir que la propia fisonomía de la organización está asignada por estas experiencias sexogenéricas y por estas experiencias de distintas posiciones alrededor de las relaciones de género y de las violencias de género en un sentido amplio. Los movimientos políticos afroamericanos hasta hace muy poco tiempo, bajo la lógica de hay que priorizar la solidaridad racial por sobre otras diferencias, tendieron sistemáticamente a invisibilizar cualquier otra expresión que no sea la de justamente una cuestión racial que por lo general está vinculada a posiciones de liderazgo o bien de varones o bien heteronormadas. Entonces Black Lives Matter dice no vamos a volver a pisar el palito de someter las diferencias a una hipotética homogeneidad, porque eso, que parece una fortaleza, nos ha vuelto también débiles. Entonces, se hace cargo orgánicamente de todos esos elementos. No solo en términos, insisto, no solo en términos de demanda, sino si vos ves cómo funciona, o los liderazgos, quiénes son los referentes, la manera de escribir los documentos, están todos totalmente atravesadas por la cuestión de género y por esas diferencias y por la decisión de volverlo una materia tan directamente, tan vital como cualquier otra. Black Lives Matter es el intento de hacerse cargo de que la desigualdad es multivariable, o que hay múltiples desigualdades entrelazadas. ¿Y qué hacer con eso en términos de programa político? En un artículo del libro dice que cuando la gente negra se libera, todos se liberan. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se expresa hoy en día en el movimiento Black Lives Matter? Es toda una discusión, digamos. Yo considero que son difícilmente diferenciables, porque tengo una perspectiva sistémica de esas dominaciones. Me resulta muy difícil pensar el capitalismo sin este elemento que te decía en la primera respuesta, sin el elemento racializante, y me resulta muy difícil pensar a dónde empieza la clase y dónde termina la raza, o viceversa, porque son elementos es una desigualdad coproducida, muy íntimamente coproducida, lo cual no quiere decir que las lógicas raciales o las lógicas del racismo tengan siempre la misma forma. Entonces, yo creo que lo que se puede pensar en relación a la cuestión raza-clase es cómo en determinado momento las relaciones se articulan de una manera para dar un tipo de sujeto social, un tipo de sujeto productivo, un tipo de sujeto económico. Yo creo que el movimiento actual no es estrictamente hablando un movimiento racial, porque, o en todo caso, no es un movimiento con identidad racializada. Y ya, como puede haber sido, por ejemplo, Baltimore o Ferguson, o las marchas, la marcha a Washington del 2017, donde uno podría decir que la consigna era exclusivamente Black Lives Matter y algunas de sus declinaciones. Lo que yo creo que estamos viendo ahora en Estados Unidos no es exactamente eso, es una revuelta que vamos a ver la forma que toma, o que va tomando en realidad, pero es una revuelta que involucra a poblaciones racializadas diversas, llamémoslo así por ahora multirracial, ¿sí? Que tiene distintas reivindicaciones. Y ahí hay una cuestión interesante en lo que está pasando en Estados Unidos. Yo creo que hay que seguirlo porque sin duda estamos frente a la rebelión más importante de los últimos 60 años. Y yo creo que, si me apurás, te digo que es incluso, puede ser más grande que el movimiento de derechos civiles y el Black Power, por la fisonomía que tomó y por todos los aprendizajes que hay también. Al racismo estructural de Estados Unidos
se le suma la crisis por el COVID-19 y la desocupación estructural que hoy deja más de 40 millones de trabajadores y trabajadoras en la calle. Por otro lado, el gobierno de Donald Trump exacerba su clasismo, su racismo y xenofobia, algo que no es exclusivo de Estados Unidos, que lo vemos también en distintos casos, como acá en la ciudad de Rosario, donde recientemente reprimieron al barrio Com, o en algunos lugares como en el sur de la Argentina o Chile, donde permanentemente reprimen al pueblo mapuche. Pero también vemos en el gigante imperialista cómo jóvenes, trabajadores, mujeres, negros, latinos y blancos comienzan a expresar su descontento ante un sistema social que los denigra, asesina y a los jóvenes les roba el futuro. Parece ser que más allá de años de demonizar el socialismo, hoy ya no es una mala palabra. Son millones los que comienzan a ver el sistema capitalista como profundamente desigual y sangriento, y al socialismo como una idea superadora ante un sistema en decadencia. Desde Sin Vueltas apostamos a aportar nuestro granito de arena, visibilizando las distintas peleas de los jóvenes, trabajadores, mujeres, la diversidad sexual y los distintos sectores en minoría, pero siempre con la perspectiva de un nuevo orden social, sin ningún tipo de explotación ni opresión, ya sea de género, de raza o por su sexualidad. Nos vemos la próxima semana en Sin Vueltas.